Bienvenidos a esta Feria Internacional del Libro de Cartagena, donde somos participantes con la editorial Escarabajo. Mi nombre es Eduardo Bechara, soy director de la editorial, y nos convoca la presentación de este libro fundamental, importante dentro de la literatura colombiana, El Griot y la Cora, Manuel Zapata Olivella, Historia y Pensamiento, escrito por nuestro querido Yehudá Abraham Dumetz. Voy a leer un poco de la biografía de Yehudá para que sepan de quién se trata. Yehudá es escritor, poeta, ensayista e investigador de los estudios culturales, miembro del Parlamento Internacional de Escritores de Colombia, miembro honorario del Hispanic Heritage Literature Organization, Mi Libro Hispano, Miami, Florida, Estados Unidos, y de la tertulia literaria del Boca Chico Letrado, director ejecutivo del Observatorio Cultural de Manuel Zapata Olivella, teólogo del Seminario Mayor de la Anglican Catholic Church, cursó estudios de Educación y Humanidades, SECAR, ha publicado los libros de prosa poética Voces desde el Exilio, Tiempo entre dos aguas, El otoño de otoño, los ensayos David Sánchez Juliao en los personajes literarios y La vida real, Revista Internacional Libros y Letras, una poesía llamada Raúl, el poeta transgresor, pero no mal dicho, Hispanic Heritage Literature Organization, Mi Libro Hispano, y Voces del Exilio en la poética de Mahmoud Darwish. Ha sido traducido al inglés, hebreo y al árabe, publicado en las antologías poéticas Puentes de Agua, Poesía del Boca Chico, Letrado, Magazine del Caribe, Antología de Poesía Universal, Poetas del Siglo XXI, España, Palabras Abiertas, Revista de Cultura Hispanoamericana, Estados Unidos, Revista del Boca Chico Letrado, Antología Poética ATA, Asociación de Literatura, Caribe Poético, 7 años. Bueno, como vemos, Yehudá es un autor y es un académico, aparte, con una amplia trayectoria. Y mi querido Yehudá, bueno, te damos la bienvenida a Cartagena, que es tu tierra costeña, es tu tierra caribe, esta tierra llena de sirio-libaneses, de árabes, así como lo eres tú, así como lo soy yo también. Y qué bonito pues poder convocarnos alrededor de este escritor tan importante dentro de la literatura y dentro de la historia de Colombia, que es Manuel Zapata Olivella. Creo que pues todo el mundo sabe quién es, quien no sabe, pues, se trata del poeta afro más importante del país, a quien Yehudá tuvo el orgullo de conocer personalmente. Ya nos va a contar con detalle cómo lo conoció y cuál fue su relación con Manuel Zapata Olivella. Este libro es fundamental para entender por qué Manuel Zapata Olivella fue Manuel Zapata Olivella y por qué su obra es tan importante dentro de este país. Sobre todo es un país en transformación, es un país que está buscando encontrar su verdadera personalidad justo en estos momentos de apertura intelectual, en estos momentos en donde se intenta o hay la intención de empezar a abrazar, empezar a integrar ciertas facciones de la sociedad que han sido excluidas durante décadas y durante siglos enteros. Mi querido Yehudá, ¿cómo te encuentras? Primero cuéntanos tu percepción, tu sensación. Presentamos este libro a nuestro querido José Luis Díaz Granados en la Feria del Libro de Bogotá. ¿Cómo es tu percepción y cómo te encuentras de estar aquí presentando este libro hoy en la Feria del Libro de Cartagena? Un saludo caluroso para todos y todas, para aquellas personas que no tan solo en esta latitud nos están mirando, sino en otras latitudes. Me siento pues en casa, igual,
Creo que vivo en el barrio más lejos de Cartagena, que es Lorica, y que tiene una historia también muy interesante desde 1740, cuando fue declarada Capitanía Guerra por el gobernador de la época. Aparte, pues, también igual en Bogotá, con mi gran amigo, nuestro amigo personal, José Luis Díaz Granado, quien, aparte de ser pariente de Manuel Zapata Olivella, sí, fue su amigo y fue otra de las personas que escribió acerca de la obra de Manuel, de la vida de Manuel. Creo que Manuel ha sido una de las personas que, por muchas razones, ¿sí?, el estamento, y no solo el estamento, otros grupos han invisibilizado. Sin embargo, Manuel fue un hombre que puso el dedo en la llaga, y no tan solo en la llaga, sino que también dio pautas para volver a la senda, volvernos nosotros a mirar y reconciliar. Esa es la historia un poco de Manuel. Tuve la oportunidad de conocerlo personalmente desde que tenía 12 años, porque participé. Él fundó una emisora en Lorica, Radio Foro Popular, y en esa emisora tenía dos grupos. Un hombre visionario, tenía dos grupos, uno de niños y adolescentes y otro de adultos. El de adolescentes se llamaba, y de niños se llamaba Así Somos los Niños, y el de adultos, Dialogando con los Radioforos. Y era una emisora de corte cultural y pedagógico, en donde él hacía el papel de un campesino, pero que daba alternativas y respuestas de manera de una, pongámoslo así, en una filosofía popular. Daba respuesta al campesino y daba respuesta al citadino. Y entonces Manuel nos preparaba, vivió frente al monumento de Lorica, en la plaza que en 1821, el 21 de abril, un mulato, un hombre aguerrido, junto con cimarrones, indígenas, mestizos, se tomó Lorica y la liberó de las garras del reino español. Ese hombre se llamó José Prudencio Padilla, el libertador de Lorica. Y no hay una estatua de él en Lorica, sencillamente porque era negro. Y eso mismo ocurrió con Manuel, y lo traigo a colación. Frente a ese monumento que hoy hay al padre de la patria, Bolívar, que nunca estuvo en Lorica, pero que sí estuvo José Prudencio Padilla libertando, que se enfrentó con Cándamo, el comandante de las fuerzas realistas. Y en ese edificio, que es de un pariente de nosotros, Ferato Mansur, vivía Manuel. Ahí tenía arrendado y vivía su hija, con su yerno, el antropólogo Gustavo Gómez, perdón. Y nosotros íbamos allí, y Manuel los viernes venía en un avión de Avianca, ¿verdad? Y preparaba el libreto y decía: esto tienen que leerlo, y lo practicábamos. A nosotros nos condució una profesora de la época de ciencias sociales, Margarita. Margarita nos ponía a leer. El sábado estábamos bien temprano en la emisora leyendo el libreto, y era una conversación. Y en las horas de la tarde, dialogando con los radioforos, con los adultos. El hombre explicaba de todo un poco y puso a temblar a los políticos, perdón, a los politiqueros de la época, que lo siguen siendo. Los puso a temblar. Y bueno, una de las grandes proezas de Manuel era llegar a todos y educarlos, alfabetizarlos, y también que nos miraran, viviéramos nuestra propia identidad,
y que a veces buscamos identidades por aquí, por acá, pero cuando Manuel hablaba de ese mestizaje biológico, de ese mestizaje que aportó la afrodiáspora por aquellos africanos que no eran esclavos, sino que fueron esclavizados. Hay que corregir, ¿sí?, el término de la historia. No eran esclavos, fueron esclavizados, traídos por portugueses, traídos por españoles, desde la isla de Gobé, en África. Pero también dice que hubo un aporte español, pero de esa España multiétnica, no de la España de la ensoñación que nosotros tenemos o nos enseñaron en los libros de historia, los españoles puros. No, ningún español era puro. De hecho, los hermanos Pinzón eran morenos y se habían convertido, sus ancestros se habían convertido del Islam al cristianismo y habían tomado el apellido Pinzón. Y eran morenos porque eran moros, negros, venidos de Marruecos o Marruecos, norte de África, que los separa un estrecho, el de Gibraltar, ¿sí?, y que queda a pocos kilómetros, puede ser como 2 horas o 1 hora, ¿sí?, navegando. Pero también teníamos otro aporte muy interesante, el de los ancestros, el de los pueblos ancestrales, caribes, en su gran mayoría, que se extendía, ¿sí?, desde lo que hoy conocemos, pues, Cayo Hueso, cerca de Miami, hacia acá, pasando por Puerto Rico, Cuba, Antillas, todo eso era la gran conformación, y por supuesto Cenúes, Malibú, Quichas, Arhuaco, Cobis, Huivas, hicieron su aporte genético, todas estas culturas, todas estas etnias, porque la raza es una. La raza, ¿sí?, es la humana. El resto son etnias. Y estas etnias se fusionaron y entonces tenemos un proceso de indianidad, de africanidad y de hispanidad o de europeidad. Pero no de la Europa que se sobrepone a nosotros, sino también la que aportó algunos valores. Y esa es la historia que hoy, pues, nos convoca aquí para hablar del gran Manuel, del gran griot, que a través de su cora, la literatura como un instrumento, porque la cora es un instrumento africano, y el griot es un profeta, un genealogista, un historiador, un filósofo, un cantante. Y eso fue Manuel a través de su literatura. Y eso es lo que nos convoca hoy aquí. Mirarnos que somos diversos, pero que nos unen estas 3 cosas, estos 3 elementos. Pero aparte de esta situación de unirnos, nos une también otro mestizaje, ya no el genético, sino el cultural. Cuando como ñame, evoco África. Cuando como arroz, evoco Asia. Cuando como limón, evoco Asia. Cuando veo el azúcar, evoco Asia, porque la caña de azúcar tampoco era de Abya Yala, como llamamos nosotros los decolonialistas a esto que le pusieron a América. Y entonces todos esos aportes vienen a mí, pero no a imponerme, sino también a hacerme rico y pluricultural. Y eso es lo que nos convoca, mi querido Eduardo. Mi querido Yehuda, hablabas de la influencia positiva que Manuel Zapata Olivella tenía en los jóvenes, ¿verdad? Tú agarraste a un Manuel Zapata Olivella, no sé de qué edad, ya nos contarás cuando lo conociste, tú tenías 12 años. Podemos ver que estábamos frente a una persona que le gustaba y quería tener una injerencia sobre los jóvenes y cambiar su alrededor, pero
el libro, El Criollo y la Pora, nos muestra que realmente quien comenzó ese camino, quien comenzó esa labor, quien fue un rupturista con la época, fue su padre. Su padre comenzó el camino de generar un cambio real dentro de su entorno y de ser un transformador y además de ser un transgresor. ¿Por qué no nos ubicas un poquito con relación a la fecha histórica cuando el padre de Manuel Zapata Olivella empezó a generar estos cambios rupturistas, empezó a enfrentarse con una sociedad que era totalmente cerrada, hiperreligiosa, una sociedad que no quería que el statu quo cambiara bajo ningún punto de vista, porque era una sociedad que está constituida para lograr su objetivo social, religioso, ¿no? Yo soy, me excusarán si hay personas muy católicas y religiosas, pero evidentemente la iglesia pues, ha jugado un papel muy importante con relación a generar un statu quo en donde algunos seres humanos puedan sacar provecho de otros, disminuyéndolos, pisoteándolos, quitándoles su autoestima. Entonces, ¿por qué no nos haces un bagaje un poquito, digamos, de la época y nos cuentas a qué se enfrentó el padre de Manuel Zapata Olivella para que, y la influencia que tuvo para que Manuel Zapata Olivella terminara siendo esta gran personalidad que conocemos hoy en día? Y después pasamos a otros temas, que son el tema de por qué Manuel Zapata Olivella pues, no fue aún todavía muchísimo más grande de lo que pudo haber sido, y que José Luis Díaz Granados nos contó una anécdota muy triste que tiene que ver con esta Carmen Balcells. Carmen Balcells. ¿Quién era en su momento? Pues, la dinamizadora del boom. Sí, del boom latinoamericano. Exactamente. La gente de García Márquez. Bueno, increíble Antonio María Zapata Vázquez, un tipo al que yo admiro profundamente. Su abuela Clotilde, esclavizada y liberada en 1852-53. Una mujer que vivió y dio otra hija que también fue esclavizada, Clotilde, y que Manuel, cuando era un niño, y su hermano mayor, Neftalí Zapata, un hombre afro con los ojos verdes, pequeño, lo estaba bañando, porque aquí en el Caribe tenemos que contextualizar a los que nos ven. En el Caribe era común que una abuela se desnudara y bañara al nieto y ella también se bañara. Eso era normal. Y dice Neftalí, le contaba a Manuel que cuando lo estaban bañando, le decía a Neftalí: mamá tiene una marca en la punta de la nalga, ¿verdad? Sí, tiene un escudo español, era la carimba. Algunos historiadores aquí en Cartagena, con documentación, han dicho que la carimba para la época ya no estaba. Pero yo consulté a un gran amigo mío que se llama Caín Contreras Valdés, magíster en historia, y fue el tipo que ha puesto a Pereira lo ha volteado, porque fue cum laude en su tesis sobre el fundador de Pereira, o lo que se dice que fundó a Pereira, no, porque nosotros los de colonialistas no hablamos de estas fundaciones. Y dice que para la época sí, se había prohibido desde España que
pusieran la carimba, pero en este territorio se seguía poniendo. Y se seguía poniendo ya no tanto para mostrar, sino para decir, eres mía, me pertenece. Y hay un suceso de un sacerdote, abro paréntesis, en que se enamoró de esta mujer afro, muy voluptuosa, y ya iba a haber la liberación, y como ella no sabía, era una mujer analfabeta, y no se aprovecha, y quería tener un hijo con ella, y le estampa la carimba para decirle: nadie sin mi permiso te va a comprar o te va a adquirir, y se la pone. Entonces sí se operaba la carimba en estos territorios posterior al decreto del rey. Y es lo que se hace en la política hoy día, la politiquería. Se prohíbe algo, pero en ciertos territorios se sigue pasando. No hemos cambiado. Y de allí nace Antonio María Zapata Vázquez, un hombre que juró dar un salto de la galera negrera a la enciclopedia francesa. Y le decía a sus hijos: ya yo di un salto, que fue cortito, pero aún ustedes tienen que dar otro salto, aunque sea pequeño, pero tienen que darlo. Y llega en 1900 a Moñitos, un pueblo ínfimo que pertenecía a Lorica. Lorica era capital de provincia del viejo Bolívar. Había venido de ser, desde 1740, capitanía de guerra, ¿verdad? Y, por supuesto, este hombre llega a Moñitos, tiene un hijo dentro de la familia en Moñitos con su esposa, y el hijo nace con albinismo. El hijo nace con albinismo y nace muy enfermo. Y entonces viene la cantidad de mujeres parteras, mujeres rezanderas, a ponerles Cristo, a ponerles hueso, a ponerles mate, hilo rojo, a rezarlos con el mal de ojo, que no tan solo se da en esta zona, sino que es un contexto que se da a nivel mundial. Verbigracia. En Israel, vamos a la tumba de Ilma Rachel y compramos un hilo rojo para el Ain Kara, el mal de ojo, para nuestros hijos, y se lo ponemos. Yo digo, es bárbaro, que relación intercultural y ante todo en antropología es un estructuralismo antropológico, como ya lo dijo Claude Lévi-Strauss. Se siguen dando los patrones, pero con distintos ropajes. Acá es con mate, pero con el hilo rojo. Y estas mujeres le llevan a Antonio María Zapata Vázquez para que su hijo no se muera. Y como saben que él era ateo, le dicen: pero es que él le nació así porque es ateo, porque no cree en la Virgen, porque no cree en Cristo, porque no cree en Dios, etcétera, etcétera. Y Antonio María se sacude y dice: no, yo quiero una mejor formación para mis hijos, no puedo seguir en Moñito, y se traslada a Lorica y llega en 1905. Pero no se queda allí. Dice: no puedo ponerlos en colegios clericales. Y Antonio María Zapata Vázquez, un hombre que en 1905 estaba leyendo a Charles Darwin, a Spencer. ¿Quién en Lorica o en toda la comarca leía a Spencer o a Darwin? La teoría sobre la evolución de las especies. O a Schopenhauer en su momento. Y funda un colegio que se llama La Fraternidad. Mientras que había otro afro-clericalista que era sacerdote y que había renunciado al obispado porque decía que no había sacerdote negro.
Cuestión que yo pongo en duda los estudios de Bersal, porque bueno, si nosotros leemos en la historia, tenemos al norafricano San Agustín de Hipona. ¿Ah? Entonces pongo en duda un poco los estudios que este hombre tenía, y este hombre renuncia y pone un colegio que se llamó Pío, el colegio de Pío VI, Pío XII, que perduró hasta tu época, ¿verdad, hermano? Perduró hasta la época. Y entonces se enfrentaba, mientras Antonio María Zapata Vázquez impartía literatura. ¿Qué veían en literatura? Veían todos los poetas de la época, veían los novelistas de la época. No había veto para leer, porque en la época los libros eran vetados y tenían que tener dispensa del cura para poderse leer. Antonio María rompía con todo eso. Y empezaba la pugna. Cuando él sabía que la procesión de la Virgen del Carmen venía, ya él con antelación había preparado una obra de teatro sobre la Revolución Francesa, de Miserable de Victor Hugo, sobre la vida de María y José, que tuvieron más hijos, y les decía: la Virgen María tuvo más hijos, se detenía el padre Bersal, Lassi de Ceferino Bersal Rossi, y cogía un lebrillo y empezaba a rociar la casa de Bareque y Palma, que estaba en el Tejar, hoy el barrio Navidad, ¿sí?, en Lorica, y corría con la procesión rápidamente hasta llegar y tocaba las campanas y daba un discurso. Quien asista al colegio del réprobo lo excomulgaba. Pero eso no detuvo a Antonio María Zapata Vázquez. Fundó una imprenta y él mismo hacía los linotipos de plomo con sus estudiantes. Hicieron un periódico, el Rojas Garrido, en homenaje a un gran liberal que fue presidente por pocos meses. Y allí los estudiantes podían poner sus cuentos, sus ensayos, y eso martirizaba mucho a las y a la sociedad conservadora de Lorica, que corrían, entre otras, a reunirse con el general Torralbo para ver de qué manera sacaban a Antonio María. Pero Antonio María tenía un protector, que era el general Jesús María Luna, liberal. Él lo protegía. Y ahí empezaba la pugna. Y Antonio María ilustraba a sus estudiantes al libre pensar, a la libertad, a que tienen derecho a saber de cómo nace, cómo es el proceso fisiológico del embarazo. Y que en un velorio en Lorica, él empezó a hablar muy justamente de cómo es ese proceso del embarazo. Se levanta un conservador y le dice: negro tenía que ser usted. Y le dice: claro, soy negro, a mucho honor, pero muy culto. ¿O es que usted nació por la axila? Lea bien, infórmese cómo es el proceso biológico de la formación de un embrión, y después hablamos. No sea usted inculto. Y eso reñía, porque no era un hombre blanco, porque no venía de una sociedad clasista, pero era un hombre culto, y eso le molestaba. Y en ese recinto nace Manuel en 1920. Y obviamente Manuel tarda en hablar. Manuel habló a los 4 años. Pero cuando habló para nunca más callarse. Y Manuel nos contaba esa historia también de su padre. Muchas veces que lo visité en Bogotá, en el Hotel Dato, conversábamos. Su esposa Rosa Bosch, una filósofa catalana, también nos conversaba. Algún día le pregunté: maestro, se habla mucho de la afrocolombianidad, del mestizaje,
de volver a las raíces, porque se casó con una mujer catalana, blanca, y le dice, es que no te acuerdas que mi abuelo era catalán, el Tigre Oliveira, mi abuelo, catalán, que había entrado a una ranchería, la compró y violó a una de sus mujeres y nació su abuela, Manuela Vera, la hija de un catalán, y le dice, yo también vuelvo a mis raíces. Y mi padre Antonio María me dijo, cuidado, no busques tanto tu parte europea si no te vas a enfrentar con un abuelo esclavista. Y precisamente se enfrentó. Y por eso Manuel cambia el concepto, ya no de buscar tanto el proceso netamente de la africanidad. Y empieza Manuel a hablarnos del mestizaje que había aprendido también de su padre, que para la época su padre escribió un tratado de geología, zoología, historia, gramática, poesía, cuentos. Y ese fue el hábitat donde nació no solo Manuel, Juan Zapata Oliveira, Delia, que fue una gran folcloróloga y además de serlo, una mujer que llevó a la coreografía toda esta investigación. Recientemente estuve hablando con la hija de ella en Lorica, dimos un foro ambos y este hombre los ilustró. La única manera para ser libre, para enfrentar, ¿sí?, el apartheid, para enfrentar todo esto que nos sucede, es dar el salto. ¿Cuál? El de estudiar, el de saber leer, el de escribir, el de denunciar. Porque ninguna literatura que se respete debe quedarse en lo netamente ornamental, sino que debe subvertir. Si no subvierte la literatura, si no pone el dedo en la llaga, por favor, ¿qué tan fácil? Y eso precisamente fue lo que hizo Antonio María Zapata Vázquez, su padre, y le inculcó a Manuel. Y hoy, gracias a este proceso, pero además su madre, Edelmira Oliveira, le enseñó la parte espiritual. Yo conocí a un Manuel que podríamos decir que era ateo. Yo llegué a conocer a Manuel ateo cuando yo fui asesor de cultura de mi municipio y traímos a Manuel para hacerle un homenaje en vida, y llegó 2003 en Lorica, le presentó un esbozo sobre su libro Dios y el Descreído, que después se llamó, tiene otro nombre, Ixao, el Importado. Y le pregunté, ¿qué pasó aquí, maestro? Y me dice, la educación de mi madre, la parte espiritual, me hizo volver cuando estuve en África y recibí la parte espiritual que me hacía falta. Y era un Manuel muy distinto. Entonces esas dos combinaciones llegaron a ser de Manuel un hombre grande, un hombre que para la época no solamente lo afirmo yo, sino que Antonio Tillis, uno de los grandes investigadores y críticos, habla de que este hombre era superior a la mayoría del boom latinoamericano, pero muy invisibilizado. No les convenía, no tan solo al boom, porque era un hombre que iba de frente con el establecimiento, y así lo probó, tanto que Rosa, siendo amiga de esta mujer Barcel, le habla, y cuando le dice ¿qué pasó? Ha sacado a todos menos a Manuel. Esta mujer deja de hablar. Claro, ¿por qué? Porque Carmen Barcel se interesó por la obra, de acuerdo a lo que
José Luis Díaz Granados, que Carmen Balcells se había interesado muchísimo por la obra de Manuel Zapata Olivella y estuvo muy pendiente de él, pero de un momento a otro Manuel Zapata Olivella pues, intentó localizarla y ya ella nunca más volvió a responderle ni a contestarle. Entonces, ahí lo que se puede inferir, lo que se podría inferir de ello es que, pues, pensando mal, ¿no? Que es que García Márquez le dijo, no le metamos otro jugador aquí a eso. Y es que no tan solo con Manuel, también conozco de primera mano, estuve en conversaciones con la hija de Héctor Rojas Erazo en determinado momento. Y la misma hija de Héctor Rojas Erazo dice algo. A mi padre le detuvieron una publicación por una llamada que hizo un poderoso del Estado, estoy hablando de un presidente, que detengan la publicación de Héctor Rojas y publiquen primero a Gama. Y si uno lee a Héctor Rojas Erazo, uno pregunta, caramba, ¿quién tomó elementos de quién? Y la obra de Héctor es mucho antes de la de Gama. Y la obra de Héctor inventa un pueblo que se llama Cedrón, que es todo el patio de él en Tolú. Pero ser amigo del poder sucede esto. Y eso sucedió con Manuel también. Manuel en Tierra Mojada nos abre un panorama tan profundo de lo que hoy está sucediendo. Primero, Manuel aventura de que el arroz en el Sinú se iba a dejar de cultivar, de que el proceso paramilitar iba a acrecentarse. ¿Y por qué lo digo? Porque en Tierra Mojada había un gamonal, José Espitia, que en realidad existió el propio senador, y cuando el río bajaba, los campesinos empezaban a sembrar en esta parte baja del río, y llegaba José Espitia con unos hombres que no eran ni policías ni militares, pero eran armados, a expulsarlos de esa parte del río, le cortaban la cerca, le tiraban los perros y en ese sentido llegaba a expropiarlos y mostraba una cédula real diciendo que aún esta parte baja del río le pertenecía a él. Tanto es así que en 1942 se desvía el río Sinú, porque el río Sinú atravesaba los secos y desembocaba en lo que hoy es Zimpatá, en San Antero, y como a la finca de él no le llegaba el agua, sino que le llegaba a los campesinos de los secos, él desvía el río y hoy desemboca en Quinagua, en 1940. Entonces, partiendo de allí, uno dice, bueno, caramba, eso sigue sucediendo. Y es más, hay algo que quisiera pues compartir con ustedes de Tierra Mojada, precisamente. Hay algo que voy a leer aquí. Bien, otro de los personajes presentados en esta obra es el gamonal y senador Jesús Espitia, proyección literaria del verdadero terrateniente y político sanbernardino José Santos Cabrera, un mulato al que Petrona Barroso, la niña María de Lorica, se enfrentó en la lucha por la tenencia de tierra y a la que el investigador y sociólogo Rolando Fals Borda entrevistó en su casa del barrio Arenal de Lorica. Ella comentó, cierto,
que a mí me decían chusmera porque le ayudé a mi gente en su lucha contra el terrateniente José Santos Cabrera. Eso fue en 1930, cuando yo misma sufrí las consecuencias en una cementera que tenía en una isla del río Sinú, pegada a la hacienda Río Ciego, isla que Santos Cabrera reclamaba como suya por derecho de accesión, es decir, porque el río se la había pegado con playones y la propiedad original. Eso no era así, como tampoco era cesión toda la tierra del delta del Sinú por tinajones que los campesinos habían venido calzando con cañito, es decir, haciéndola solo cuando por allí no había sino monte, pantanos y mosquitos. Orlando Falborda, Retorno a la Tierra, 1986. Entonces Manuel recrea su obra con hechos reales, históricos, fácticos, pero la ficción, quiero aclarar aquí, la ficción en nosotros los escritores no es mentira. La ficción es utilizar los tropos para adornar y decir las cosas de otra manera. Eso es todo. Y esa fue la grandeza de Manuel, superior a la gente del boom, porque el boom latinoamericano en su momento era de denuncia social, de poder mostrar la situación. Y el único que se quedó haciendo ese tipo de acciones a través de la literatura fue Manuel, el resto no se quedó haciendo. Pero era muy poderoso porque cuando se leía Manuel, Langton Hughes, su gran amigo, leyó los textos de Manuel. Ciro Alegría, quien le prologa precisamente Tierra Mojada, se quedó abismado. Uno de los mayores novelistas indigenistas de la época. Y se quedó aterrado de lo que sucedía en el cine. Entonces, partiendo nosotros de lo que se comenta y de lo que se ha dicho y lo que mostró Manuel, caramba, Manuel está muy superior. Lástima que el poder hegemónico, estatal, el racismo sistémico que aplicaron a Manuel, y además epistémico, porque en muchas universidades Manuel se le redujo. Fue cobrado cuando estuvo en China, invitado por el presidente de China de la época, Mao Zedong, independientemente de lo que fuera. Cuando llegó a Colombia fue arrestado, duró un mes preso. De ahí sale la novela China 6 AM, dura preso. Entonces, gracias a su padre, gracias a su madre y gracias a todo este bagaje investigativo como etnólogo, antropólogo, médico, psiquiatra, Manuel toma nota y Manuel produce para la posteridad su prolongación de la memoria, tanto histórica, social y cultural. Bueno, Yehuda, pues es realmente un resumen muy interesante de paneo de lo que ha sido, digamos, Manuel Zapata Olivella en su vida, lo que fue para ti, las circunstancias tan lamentables que nos enteramos que rodearon su vida literaria, en medio de estas situaciones que nos cruzan acá en estos países latinoamericanos llenos de envidias, celos, decisiones que en muchos casos han sido equivocadas y han favorecido a unos sobre otros. Pero yo creo que un libro como este empieza y ayuda a resarcir el nombre de Manuel Zapata Olivella, lo empieza a poner en su lugar. Es un grano de arena más a esa gran leyenda que se ha empezado a gestar y a crear alrededor de Manuel Zapata Olivella, y la verdad te queremos agradecer primero en nombre personal y en nombre de la editorial Escarabajo y en nombre también del país por alcanzarnos este libro y por darnos una visión mucho más profunda de lo que es la literatura de Manuel Zapata Olivella, de lo que fue su vida, de lo que ha sido el mestizaje de esta región y todo aquello, digamos, que nos va llevando también a las luchas que se dan hoy en día.
ya nos pusieron ahí la tarjeta de los 5 minutos, de forma que creo que habría chance de una sola pregunta o máximo 2 rápidas. Lo bueno de estas presentaciones es que dejan picando, dejan la piel con un poco de rasquiña y quedan los asistentes pues con ya digamos picados para seguir haciendo una inmersión ya por el libro mismo. Entonces vamos, sí, una pregunta y 2 y ya con eso terminamos. Yo tengo una entrevista con el hijo de Carmen Barcel en estos días y le voy a hacer esa pregunta porque me ha dejado en duda, o sea, preocupado, porque el concepto que yo tengo de Gabriel García Márquez es que él defendía a sus amigos a morir y él le debía a Manuel Zapata Olivella 2 momentos de su vida muy importantes. Él escribió su primera nota periodística en el Universal gracias a Manuel Zapata Olivella. Claro, en 1949, cuando está aquí paseando el hambre aquí. Bogotazo, pues después del Bogotazo. Después del Bogotazo pasea el hambre y una mano negra se le posa sobre el hombre y le dice bandido. Y es quien lo lleva a trabajar al periódico. Así es. Y luego, cuando fue a vender enciclopedias en La Guajira, fue Manuel Zapata Olivella, tocó los vallenatos, en especial con Rafael Escalona. Correcto. Entonces, sé el concepto que él tenía tan grande de la amistad. Por eso, si Manuel Zapata Olivella hubo un choque ahí de información con Carmen Barcel, no estaría seguro que viene de García Márquez. Bueno, te lo resumo. Nosotros lanzamos la acción de Manuel Zapata Olivella al Príncipe de Asturias. Debe haber alguien más poderoso. Y una de las personas que guardó silencio y dijo no me interesa fue Gabo. ¿Qué habrá detrás? Eso es lo que habría que ver. No, independientemente de lo que haya o no detrás, si tú valoras mi amistad, me ayudas. Yo te ayudé. Y lo segundo, nunca más García Márquez, amén de ponerlo en Vivir para contarla en una sola frasecita, nunca lo hace en ningún otro texto de él, ni siquiera se refiere a Manuel en nada. Podría yo decirte, demuéstrame lo contrario, demuéstrame con argumentos fácticos que Gabo defendió a Manuel. El ataque, según yo tengo entendido en los recuerdos, vino de un poder mucho más alto que él. De tus recuerdos. ¿Un poder qué, verdad? Más alto que él. Tú sabes que él, bueno, como tú mismo lo dijiste, destapó muchas heridas aquí y sobre todo a la clase dirigente. Total. Claro. Ese es el recuerdo que yo tengo y el concepto que siempre tuve. Sí, obviamente. Yo conocí a Manuel Zapata Olivella como a los 9, 10 años en la casa de mi abuela. Soy sobrino de Gabo. Por eso te digo que conozco a Gabo y conocí a Gabo como hermano. Pero me dejo con la inquietud y voy a estamos investigar. para acusarnos investigaciones, porque lo Creo que yo digo de Gabo, que tanto admiro a Gabo, y uno de los textos que tengo en mi maleta ahora mismo, que me lo cuarta vez el Otoño del Patriarca, para mí es el mayor libro de Gabo. Para mí es el mejor libro. El mejor libro de Gabo, El Otoño del Patriarca. Pero independientemente de eso, no veo, y no tan solo Gabo, hubo otros escritores. ¿Sí? Gabo tenía un defecto y lo hizo hasta con, lo sé por experiencia propia. Él ayudaba con la única condición que no se supiera. Entonces, si valdría como hacer una investigación. Eso lo sé yo con el caso de Berto Padilla en Cuba. El único que no firmó la carta para que Fidel Castro liberara a Berto Padilla fue Gabo. Sin embargo, Gabo, en unos tragos, y eso tengo que abonárselo, le dijo al comandante: es mejor que liberes a Berto Padilla y quedas tú bien con la comunidad internacional. Al día siguiente Berto estaba con su familia en un avión para Europa. Mentira, ¿verdad? Verdad. Y liberó a más presos coloniales de las cárceles cubanas y nunca, porque la condición era que no. Correcto. Entonces, en eso estamos. habría que investigar qué hubo detrás. Interesante. Y ese sería un tema de un libro.
Correcto. Y estamos de acuerdo en caramba. Bueno, pues mira, yo te digo una cosa, ya vamos a pasar a esa, ya no están aquí sacando, pero este tipo de eventos son tan importantes justamente porque hay un cruce de informaciones, ¿cierto? No, de eso se trata. ¿Quién dijo eso? ¿Quién insinuó eso? Lo insinuó José Luis Díaz Granados. ¿Quién es Que primo era mío? además amigo de Gabo. Y no, es familia de nosotros. Es familia. Bueno, entonces ahí pues hay un tema muy interesante para seguirlo Claro, no, ahondando en él y ya quedan ahí conectados. y me quedé con la intriga y eso lo voy a investigar y como libro lo sacamos y lo presentamos juntos si quieren. Me parece bien. Compromiso. Listo, la Bien, excelente exposición, me encantó esta presentación. Quiero hacer una pregunta breve. Soy de Puerto Rico, trabajamos una tesis con Ana Salvador Villa, Chango y Gran Putas. El concepto del mundo. Muntu. Ah, El concepto del Muntu es la africanidad en Abya Yala. Es el replanteamiento filosófico que trae el africano que es esclavizado acá. Ahora, como replanteo, ¿sí? En esta nueva tierra, mi ser. ¿Qué hago? ¿Qué soy? ¿Cómo lo voy a plantear? Ese es el replanteamiento del mundo acá. Y de allí surge el sincretismo, que lo vemos por lo menos en la santería cubana, que no es brujería. Aclaro para los ultraconservadores Es la combinación de que cristianismo, se juegan de con lo la- católico Ajá. que no es brujería, con Sí, lo sí, sí. africano. que no es Con la brujería, religión. sí, sino que es otra visión de Estoy ver terminando y de una validar toca el señal. panteón africano frente ¿sí? a lo hispánico, Claro. a lo que se nos había impuesto en un momento determinado Ellos no y echando renunciaron. mano también de los procesos culturales ancestrales acá, como en el caso cubano, como taíno, en el Dirían, caso de claro. ustedes, como Acabo de- ahora le Siboney, digo por qué. ¿sí? Y bueno, esa es la riqueza y ese es el planteamiento del mundo acá. Y te complemento ya para finalizar, hay un libro justamente publicado por Estrado Editorial que es un libro de Ashanti Dina, una de las más importantes poetas afro del país, acá en Colombia, que se llama Las Semillas del Muntu. Ella logró transmitir todo lo que es el sentimiento Muntu, la descripción, el diálogo con los ancestros a través de ese libro, Las Semillas del Muntu. Desafortunadamente está agotado, lo tenemos ahí, y ahorita lo que vamos a hacer es a sacar una edición bilingüe traducida al inglés. Si te interesa el tema, pues podemos quedar en contacto. Muchísimas gracias por todo. Hombre, gracias a ustedes.